Atomy están con nosotros desde hace poco, pero él ya está haciendo parte de estas presentaciones con todo su conocimiento para todos los que estamos hoy tomándonos el tiempo de aprender de personas que tienen este conocimiento, que han adquirido su conocimiento a través de su experiencia con sus pacientes, ¿sí? Que han recomendado, que han estudiado a profundidad cada uno de los productos que nosotros usamos y que nuestra compañía trae para todos nosotros. Entonces, esa es la intención del día de hoy, que podamos tomar apuntes. A él me lo dejó muy claro. A mí me gusta que las personas tomen apuntes porque es la manera de aprender. Entonces, vamos a recibir al doctor Giovanni Dávila Abdalá. Doctor, se encuentra en sala para que nos comparta, que pueda abrir su audio. Tengan todos buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, claro que sí. Señor, bienvenido, sí señor, fuerte y claro. Bueno, tengan mucho, para mí es un honor estar con ustedes en esta tarde. Vamos a ser concisos, estamos en la escuela. Cada situación de proceso de información es un paso más para crecer. Me invitaron a hablar sobre un tema que, además de importante, es muy apasionante, y quiero saber si la recepción está buena antes de empezar. ¿Está correcta? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Sí, perfecto. señor. Está bien. Perfecto. Seguimos. La idea es focalizarlos y llevarlos a ustedes a un nivel de dominio, no solo de las bondades de los productos que ustedes manejan, sino de la pasión que se siente de ayudar a la humanidad a través de las fitomoléculas o de los componentes orgánicos que tienen los productos que ustedes ofrecen. En este caso, vamos a hablar sobre el cardo mariano. El cardo mariano es una planta, yo no la definiría como una planta, ¿sabes? Yo la llamaría la planta. Y cuando digo la planta, estoy haciendo una distinción y un cuñete preintencional, que en la medida que ustedes, en esta media hora que estemos hablando, van a entender por qué la denominé la planta. Ustedes saben que en el mundo Dios, a través de su bondad, hizo millones de plantas, millones de árboles, millones de vegetales, pero yo he denominado la planta al cardo mariano, o el Cardus mariano, como es el nombre científico. Tiene otros nombres. Uno de ellos es el milcliste, cardo de leche en inglés, es un nombre americano. Es una planta tropical que se cultiva en muchos países del trópico mediterráneo, en el Ecuador, en el África, en cualquier lugar donde haya trópico se puede cultivar el cardo mariano. Vamos a hablar, y quiero, ustedes están viendo allí una diapositiva que les mandé, no sé si la están viendo, y vamos a simplificar esta charla en 4 ejes temáticos. ¿Les parece? Vamos a hablar de 4 cositas importantes a manera de resumen de por qué es tan importante su milcliste o nuestro cardo mariano, ¿correcto? Vamos a hablar primero de la planta del siglo XXI, he denominado el primer eje temático, ¿ok? El segundo eje temático, vamos a hablar acerca del general del cuerpo humano, porque no podemos hablar de una planta o de un medicamento si no sabemos para dónde va focalizado. Vamos a hablar del órgano más importante que tiene correlación con la planta cardo mariano. Vamos a tocar a manera de glosario temas muy puntuales para nuestros pacientes o para sus clientes con respecto al milcliste, que tiene que ver con sangre, bacterias y virus. Y en último lugar, vamos a hablar de la silimarina, que es la molécula de la cual se extrae el cardomariano milcliste. El 80%, es decir, de la planta cardomariano se extrae el 80% de la silimarina, que es la molécula maravilla que sale para la salud de toda la raza humana. Esos 4 ejes los vamos a tocar en breve. Bien, la pregunta es, ¿por qué he denominado el cardomariano la planta y no una planta maravillosa? En épocas de pandemia se está hablando de la moringa, se ha hablado de la saguanda, se ha hablado en España de las trágalos, que son plantas muy singulares por sus efectos terapéuticos. Pero como nos compete hoy, una planta, a mi modo de ver científico, es una planta del siglo XXI. ¿Por qué la denomino la planta del siglo XXI? Porque la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica
ha pasado por alto, escuchen bien lo que tomen atenta nota, las bondades y virtudes de la planta que más efecto puede tener en un cuerpo humano, y es precisamente la silimarina a través del milclite. Es decir, ¿qué les quiero decir como preámbulo? Que estamos ante la planta o la molécula, la maravilla que Dios creó para revertir cualquier proceso de enfermedad. Y cuando digo la Organización Mundial de la Salud, lo digo con autoridad científica, con base científica, porque llevo más de 15 años de investigación en muchas plantas, pero especialmente mi base, mi formación molecular está dirigido hacia esta planta por los resultados que he tenido con pacientes de cáncer, pacientes de problemas de colon, pacientes de problemas óseos y un sinnúmero de patologías que tienen que ver con lo que les voy a explicar a continuación. La Organización Mundial de la Salud ha ignorado, y hay demasiada documentación científica de hace 20 años para acá acerca de lo maravilloso que es el milclite o el cardomariano o la silimarina, como la quieren llamar, para la salud de las personas. Es irónico que en un país como Colombia, que tenemos en el PLM, entiéndase en el Vademecum médico colombiano, tenemos aprobado el consumo de silimarina. Hay laboratorios colombianos que fabrican silimarina de 150 miligramos y que no esté dentro del, está dentro del POS y sin embargo no lo utilizan para revertir procesos de enfermedad. Eso nos lleva a la pregunta de que necesitamos enfermos, ¿no? El sistema no quiere que la gente se cure. Y si quisiéramos curar a la gente, tenemos la mejor arma posible, que es el cardomariano o el milclite. Es una planta que básicamente está focalizada a la desintoxicación del cuerpo. ¿Qué es desintoxicación? Es el proceso por medio del cual el cuerpo elimina y execra todas las toxinas que no puede eliminar a través de las 4 vías oficiales que tenemos en el cuerpo, como son orinar, sudar, execrar y respirar. El nivel de vida de las personas del siglo XXI no les da, por los niveles de estrés, por las contaminaciones ambientales y por todo este tipo de cosas, no nos permiten eliminar todo el tipo de toxinas que tenemos, tanto de medicación como estrés, como la polución y tantas cosas. Entonces necesitamos una ayuda extra que pueda ayudarnos a descargar los cuerpos. En la medicina biológica no se habla de enfermedades, se habla de enfermos. En la medicina biológica no se habla de patologías, se habla de una sola enfermedad, que es la toxicidad o la cantidad de toxinas, tanto del exterior como las que produce tu propio cuerpo. Y no hay un arma más potente en el mundo que la bendita silimarina. La silimarina va directamente a resolver el problema de la desintoxicación. Y en el punto 2 le voy a explicar cuál es la función que cumple la silimarina o el cardomariano o el milclite dentro del proceso hepático para liberar y descargar el cuerpo. ¿Correcto? No sé si en esta charla me quieren hacer preguntas. Yo, además de la medicina, me gusta la enseñanza, me gusta que pregunten. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer o puedo continuar. ¿Los escucho? Sí, una preguntita. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿Cuál dígame. es la mejor hora para tomar el cardomariano? Bien, el cardomariano se diferencia a muchas moléculas por llevar un... Perdón, doctor, se cerró su micrófono. Ay, sí, se fue la voz, señor. Doctor, se nos fue la voz. Doctor Giovanni. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí le escuchando? estamos escuchando. Sí, señora. Sí, señor, perdón. Bien. Les explicaba que el cardomariano se diferencia a otras fitomoléculas que tienen una hora específica, como las fibras, por ejemplo, o como otro tipo de moléculas. El cardomariano, por tener una diversidad de fitomoléculas, se puede utilizar en cualquier hora. Las mejores horas del cardomariano o del milclite son las horas de más recarga metabólica, es decir, cuando la mañana comienza. Se puede empezar en ayunas, se potencializa en el mediodía y se puede usar en horas de la tarde, tarde-noche. No tan de noche porque por ser diurético hace que se incremente la diuresis
y muchos pacientes que consumen milcliste a altas horas de la noche van a tener emisiones nocturnas que pueden alterarle los patrones del sueño, no por insomnio, sino por estar orinando constantemente. ¿Me explico? Ahora, como en el punto 2 voy a tocar el punto de la relación que tiene el milcliste con el hígado, ahí van a entender por qué es mejor utilizar la silimarina. Ustedes disculpen que usen la expresión silimarina. Entiendan que si digo silimarina estoy diciendo cardomariano y estoy diciendo milcliste. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Entonces, las mejores horas para concluir la pregunta son en ayunas, horas donde el sol está en su furor. Y ahora en el punto 2 les voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Bien. Doctora, haga un favor. Entonces tenemos que es la planta del siglo XX. ¿Aló? Dígame. Doctora, haga un favor, una pregunta. Dígame. Que yo esta mañana Sí, precisamente vendí 2 cardiomarianos a una persona que tenía cirrosis. Tenía problemas de hígado y tenía hepatitis. No he dicho, estaba vuelto nada porque toma mucho trago y ya le detectaron cirrosis. Pero él me dijo cuántas pastillas, cuántas pepitas se tomaba. Y yo le dije que 2 en la mañana, 2 al mediodía y 2 en la noche. Como yo sé que en las cuestiones orgánicas, naturales, no hay megadosis, me atreví a decirle eso. ¿Está bien o está mal? No, está bien. Lo que pasa es que al final de la ponencia, quiero que alguno me diga cuántos miligramos tiene la caja de milcliste que ustedes tienen. No tengo una caja a la mano y no sé si es de 150 miligramos, de 300. Los norteamericanos fabrican milcliste hasta 1000 miligramos. Entonces es importante saber qué cantidad contiene cada caja. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Alguno tiene una caja a la mano, por favor? Ok, ya se la tengo aquí en la mano. Aquí dice 120 tabletas y dice en gramaje 2.54 onzas. No dice. No dice miligramos, ¿cuánto es? Hagamos una cosa para no perder la tónica. Ok, gracias. Vayan gracias. haciéndome la lista de preguntas. Yo termino los 4 puntos rapidito y luego entramos a las preguntas para no saber, porque de pronto alguna pregunta usted tiene relación con el tema 3, toma 4 y hacemos un cóctel. Entonces déjenme terminar los 4 punticos y me abro a todas las preguntas. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Ok, bien. Porque recuerden que estamos en línea, no es lo mismo que estar en el salón de clase. Correcto. Bien, el punto 2 ya expliqué y resumo el punto 1, que es casi una panacea del siglo XXI. Es decir, la silimarina o el cardomariano no está recomendado solamente para problemas hepáticos o de hígado graso. Eso lo vamos a ver en el punto 2. Está recomendado, es un medicamento obligado. Entiéndase, suplemento. En Colombia no se usa la palabra medicamento, pero realmente es una fitomolécula médica, aunque la llamemos suplemento, por el asunto de registro in vivo. Entonces, ahora van a entender por qué es el medicamento obligado para cualquier cliente o paciente. ¿Estamos de acuerdo? El punto 2 habla acerca del general del cuerpo humano, que es el... En la medicina china, yo soy profesor de MTC, le enseñamos a los alumnos que los chinos nos enseñaron a nosotros los orientales que el hígado es el general del cuerpo humano en el yin chino, porque es el que más, uno de los que más funciones cumple 500 funciones orgánicas. Se le llama el general del cuerpo humano. Se puede imaginar la importancia que tiene. Es el único órgano que puede autorregenerarse. Si una persona se golpea el páncreas, se lo destruye. Si se hiere el riñón, lo pierde. Si se lacera el colon, se lo daña. Pero una persona que se lacera el hígado es tan fuerte y tan potente en su parte celular que tiene la capacidad de autorregenerarse. Se puede imaginar lo fuerte que es el hígado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy hablando de hígado? Porque la fuente motriz donde navega la silimarina y el cardomariano es el hígado. Hace 30 años se hablaba de una enfermedad llamada esteatosis hepática alcohólica. Era una enfermedad exclusiva de los alcohólicos, de los borrachitos, de los ñequeros, no sé cómo le dicen ustedes allá en el interior, si hay algún del interior. Pero resulta que de 20 años para acá, la esteatosis hepática es la epidemia más grande que hay en el mundo. Por cada 10 colombianos, 7 están sufriendo de hígado graso, que es lo mismo que esteatosis hepática. La pregunta es, si no somos alcohólicos, ¿verdad? Cabe la pregunta, ¿por qué la gente está sufriendo de hígado graso? La respuesta se las voy a dar. El hígado se recubre de una capa amarilla por culpa de una sustancia que el propio cuerpo produce. El creador
nos dio a nosotros una hormona que se llama el cortisol o la cortisona, la famosa hormona del estrés. Hay un concepto muy equívoco con respecto al estrés. Cuando usted va a un médico general y se le sube toda la sistemia, el dolor de cabeza, el colesterol, el médico en la cita le dice que usted tiene el estrés elevado. Pero no nos explica cómo se come, dónde nace, es bueno o es malo. El estrés no es malo. Anótelo en su agenda. El estrés es bueno. Dios lo diseñó para protegernos de las malas noticias. Cuando una persona recibe un colapso, una llamada de una catástrofe, una noticia que lo puede colapsar, la cortisona se activa y automáticamente esa persona se protege de un infarto o de otro tipo de patologías. El problema radica en que la sociedad moderna está manejando niveles pasados del límite de cortisona. Es decir, la cortisona en el cuerpo se está pasando de sus niveles y en vez de volverse un aliado, se está volviendo el enemigo número uno del hombre. Es decir, lo está destruyendo el propio cuerpo, está destruyendo a la persona. Entonces, el enemigo más grande que tiene el hígado se llama la cortisona o cortisol. Se pega al hígado y se convierte en una sustancia grasosa que se le llama hígado graso. Es decir, el hígado graso no es exclusividad de la gente obesa, la gente dislipidémica o el obeso 2 o 3 o el mórbido. Cualquier persona que maneje unos niveles de cortisona elevada o de estrés va a sufrir de hígado graso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué papel juega el cardomariano y la silimarina ante el hígado? Es el protector hepático número uno, porque de las células inmunológicas más importantes que tenemos están en el hígado. Entonces, la silimarina penetra los hepatocitos y los renueva a tal forma que empieza a descargar esa grasa que hay en el hígado. Yo les dije al comienzo a ustedes que en el punto 2 iba a explicar dónde estaba la clave de por qué la silimarina o el cardomariano era el medicamento obligado. Yo les voy a explicar a ustedes que las urgencias hoy en día, recuerden que están hablando con una persona que maneja muchos pacientes metabólicos. Todos los días yo manejo gente de todo tipo de patología y no en consulta general, consulta particular. Y le dedico 1 hora a cada paciente. Todos mis pacientes son metabólicos. Hoy hay un síndrome que se llama el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un kit de 4 componentes. La gente llega a las urgencias por estas 4 razones. Tomen atentamente. Elevación de la presión arterial, elevación de la dislipidemia, colesterol de baja frecuencia, alta frecuencia, etc. Llegan por incremento de la glucosa o niveles elevados de azúcar, ¿verdad? Y algunos llegan con problemas renales o creatinina elevada y sospecha de problemas renales. Estas 4 patologías son la base de la enfermedad de la urgencia hoy en día. Se le llama síndrome metabólico. Algunos médicos en Alemania fueron los que le dieron origen a esta palabra y se expresaban exclusivamente al azúcar, pero ya se dieron cuenta que no solo es el azúcar, tiene que ver también con el hígado graso, con la presión arterial. Entonces, ¿por qué el mil triste lo tiene que tomar todo el mundo? Porque la gente está enferma de estas cuatro componencias. El que no se le sube la presión, se le sube el azúcar. El que no se le afecta el riñón, tiene el hígado recargado de grasa. Esto se llama multisistemia. Es decir, la gente anda con el cuerpo recargado, con el hígado recargado. ¿Y qué pasa con un hígado recargado? Circulación periférica deteriorada, desmemoria, zumbido en los oídos, calambres en los músculos, fatiga crónica, sueño constante, insomnio, y la lista es larga. ¿Qué pasa cuando una persona comienza a consumir por lo menos 300 o 600 miligramos de silimarina? El cuerpo empieza a recuperar todo lo que la fatiga crónica y el metabolismo recargado le estaba haciendo daño. Y les tengo la ñapa. ¿Quieren la ñapa? En el punto 2 se habla del COVID. Hágale. Suéltala. Se habla del COVID. Se le tiene miedo al COVID. No le tenga miedo al COVID, téngale más miedo a un hígado graso recargado. Porque el COVID no mata a nadie. El COVID pesca en río revuelto.
Y el primer lugar donde él hace su efecto dañino es el hígado, porque es el lugar donde se va a nutrir del torrente sanguíneo, porque el hígado es el que regula toda la sangre del cuerpo. Y cuando él llega al hígado, se encuentra con un hígado recargado y empieza a recargarlo más de la cuenta, y el hígado empieza a filtrar sangre a todos los órganos, sangre tóxica, y automáticamente se empiezan el problema circulatorio. La circulación periférica se estanca, vienen los ateromas, vienen las piernas dormidas, las manos dormidas. Por último, llega a los alveoles del pulmón y el paciente colapsa en la UCI. En otras palabras, así como el VIH, llega la hepatitis, la A, la C, llegan al hígado de la misma manera, el COVID se recarga y se retroalimenta en el hígado. ¿Por qué la comunidad científica no habla de esto? Vaya usted a saber. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud no lo dice? ¿Por qué no mandan a la gente a tomar silimarina para que descarguen el hígado, la sangre se vuelva diáfana, el potencial de hidrógeno se aumente y la acidez desaparezca? En otras palabras, cuando una persona consume cardo mariano, la alcalinidad empieza a aumentar. ¿Me están entendiendo? Si una persona no descarga el hígado, la acidez celular va a aumentar y automáticamente la gente empieza a morir. Tomen atenta nota que la mayoría de muertes que han habido han sido personas que han tenido recarga metabólica y patologías previas como el azúcar, como elevación de la presión, como mórbido 3. Personas que no saben lo que es una desintoxicación. ¿Cuál es la función de ustedes, aunque no sean médicos? Salvar a la raza humana, hablándoles de buenos hábitos y ofreciéndoles maravillas de la naturaleza como el cardo mariano. Porque en la ciencia médica se ha encasillado al cardo mariano como un protector hepático solamente. Pero resulta y pasa que el cardo mariano tiene múltiples funciones. Aumenta los antioxidantes en el cuerpo, los repotencializa, evita el efecto de radicales libres. Una persona que consuma 1000 clips en altas dosis es una persona que para el proceso de oxidación celular. Es decir, no se pone tan bien. ¿Cómo les parece esa pequeña noticia? Todo lo que estoy diciendo tiene sustento científico de investigación que tengo de hace más de 15 años y que lo pueden conseguir. Cuando usted quiere información científica, aprenda a buscar en el doctor Google. La gente busca beneficio de la silimarina, beneficio, no, busque análisis bromatológico del cardo mariano y se va a encontrar con ponencias científicas de todo el mundo, PDF, ensayos clínicos serios de 20 años para acá. Y la pregunta es ¿por qué no dicen nada? Porque no les conviene que la sociedad esté sana. Nos conviene una sociedad enferma. Entonces, el punto 2, la estatosis hepática es una pandemia más peligrosa que el mismo COVID. Una persona que descargue el hígado, que limpie su sangre y que utilice milcristes, cuando el COVID llegue, porque tiene que llegar, pasa su ciclo como un simple virus y no le va a hacer daño. Pero si esa persona tiene una recarga metabólica o un síndrome metabólico, créame que le va a complicar la vida y la asistencia a esa persona. Los pacientes que yo manejé de COVID, que fueron más de 100 en el pico alto, los descargamos con sueroterapia, los descargamos con pastillas para el hígado y esos pacientes se salvaron, se mejoraron, se tomaron sus tomas, se tomaron sus otras cositas, pero lo que marcó la pauta fue descargar el hígado. ¿Estamos claros? Si una persona no descarga el hígado, estamos propensos a caer en cualquier problema. Entonces salimos del punto 2 y entramos al punto 3. ¿Están cansados? ¿Sigo? ¿Cómo les parece? Bien. Siga, doctor. Punto 3. Siga, que eso está muy bueno. Súper. Bueno, Excelente. punto 3. Este es como un extracto, porque esta conferencia es de 2 horas, pero vamos a terminarla ya. Vamos. La próxima hacemos algo mejor. Bien. El punto número 3. Sangre, bacterias y virus. En el hígado se le llama en general del cuerpo humano porque él es el que filtra la sangre. El cerebro trabaja con sangre, él le pide sangre al hígado. Cuando el hígado está cumpliendo su función orgánica correcta, él manda sangre al cerebro de forma diáfana, de forma limpia. Cuando tú consumes 1000 clientes, el hígado va a mandar a tu cerebro sangre limpia. ¿Y qué significa eso? Va a mandar oxígeno a tu cerebro.
Cuando la sangre está tóxica, atrofiada, acidez celular, el cerebro no va a recibir buen oxígeno y a la persona se le van a olvidar las cosas. La persona le va a dar dolor de cabeza, migrañas, cefaleas. Algunos van a sentir zumbidos en los oídos. ¿Por qué? Porque no están recibiendo sangre buena. Los que les gusta hacer deporte necesitan pedirle sangre al músculo. Hay personas que van a trabajar y cuando llegan a casa en la noche se acuestan y amanecen al día siguiente más estropeados o cansados que como se acostaron. Les voy a dar la respuesta. Eso se llama fatiga crónica por oxidación de cortisona. ¿Qué significa eso? En español, que el hígado le manda sangre al músculo para que el músculo se relaje. Pero como la persona está con una recarga hepática o metabólica, cuando la sangre va al músculo, porque el músculo trabaja con sangre, en vez de tensionarse, ¿qué creen que pasa? Se tensiona porque la sangre está tóxica. Y la persona, en vez de estar relajada, lo que está es tensa. Esa es la explicación. A veces las personas cuando tienen dolor muscular quieren tomarse un piroxicam, quieren tomarse un melocan, quieren comprar una crema de árnica y eso puede funcionar a nivel supresivo, pero la matriz es descargar el hígado. Si usted se limpia su hígado, sus pacientes, sus clientes se limpian el hígado, créame que va a dormir relajado. Créame que los músculos no se van a distensionar ni va a haber bloqueo. Entonces, miren la importancia de esta planta en el hígado. Bacterias. Las bacterias generalmente se consolidan en el hígado y sobre todo en el colon. Recibimos bacterias por el agua, bacterias por las verduras mal lavadas, bacterias por tocar algo que no debemos tocar, bacterias por múltiples factores. Cuando un metabolismo está recargado, estas bacterias en vez de morir lo que hacen es potenciarse. ¿Y qué función cumple la silimarina o el cardomariano o el milclite? Al llegar al hígado, potencializa el efecto antioxidante. Y el efecto antioxidante ataca a la bacteria de tal manera que mantiene diáfano el hígado y él reparte sangre limpia para todo el cuerpo y las bacterias tienen que desaparecer. Miren la importancia. El otro punto son los virus. La mayoría de virus que han habido en el planeta, todos atacan al hígado. Y el COVID no es la excepción. A alguien no le conviene que sepa esto. A alguien allá de los que gobiernan la salud mundial. Pero si nosotros logramos mantener un hígado sano, no tenemos que tener miedo al COVID ni a ningún virus que te ataca. Créanme que es así. Entonces, es importante esto, la sangre, la bacteria y los virus dentro del proceso de asimilación, de absorción que produce el cardomariano en el hígado. Y termino, antes de hacer las preguntas, con el cuarto punto. Agárrense que ahora sí vamos, pónganse los cinturones. Este punto casi o es desconocido o la ciencia médica no lo quiere tocar. ¿Qué relación hay entre la silimarina y el aminoácido rey? ¿Alguno de ustedes me puede decir, de los alumnos que están allí, ha escuchado esa palabra del aminoácido rey? ¿Alguno sabe cómo se llama? No, doctor, no lo conocemos. Realmente primera vez. No. Bueno, No, señor. nosotros tenemos, la vida se basa en los aminoácidos y los elementos. Y es lo único que no formulan en medicina. Es lo primero que deben formular. Nosotros estamos compuestos bioquímicamente por minerales. ¿Ok? Magnesio, potasio, zinc, cromo, oro, plata, cobre. Tenemos minerales, pero también tenemos aminoácidos. Triptófano, glutatión, cisteína. Y eso forma parte de la vida del hombre. De ahí depende la salud. El aminoácido rey se llama el glutatión, muy promocionado en los últimos años. Anótenlo, glutatión. ¿Qué es el glutatión? Es uno de los 20 aminoácidos que tenemos fundamentales en el cuerpo, pero se le denomina el aminoácido rey porque todos los aminoácidos del cuerpo dependen de la incidencia del glutatión. El glutatión es un director de orquesta que potencia el efecto de todos los aminoácidos para que el ADN de tu cuerpo, tu médula espinal, tus células madre funcionen correctamente. Es decir, la salud comienza con este tema, con el glutatión. El glutatión se encarga de que una persona que no pueda dormir, duerma. Que una persona que tiene calambre, no tenga calambre. Porque envía señales a los otros aminoácidos para que juntamente con ellos puedan potenciar la
salud celular de ese paciente o de esa persona. Pero resulta que el glutatión tiene un enemigo que lo destruye y se llama el estrés. Ya les expliqué la cortisona. Entonces, el glutatión tiene un órgano donde él tiene la fábrica celular para regenerar los tejidos del cuerpo. Adivinen cuál es el órgano donde él tiene la fábrica celular. Está facilito. ¿Quién me dice? Escucho. ¿Será el Adivinen hígado? cuál es el órgano. El hígado. El hígado. El hígado. El hígado, correcto. Él va al hígado y allí se potencializa en todo el cuerpo. Parece ser que el hígado es el órgano preferido de los agentes extraños y de los agentes buenos. Entonces, él llega al hígado y empieza a fabricar enzimas que fortalecen el sistema inmunológico. Pero cuando el estrés recarga el hígado, el glutatión empieza a morir. Y adivinen ustedes, científicamente tengo un documento de la Universidad de Alemania, de Múnich, y tengo otro de la Universidad de Granada en España. Son artículos viejos de salud. Usted los puede descargar. Se comprobó hace 20 años que la única fitomolécula capaz de regenerar el glutatión que está muriendo en el hígado, adivinen cómo se llama la planta. Adivinen. Cardo Mariano. Cardo Mariano. ¿Me escuchan? Cardo Mariano. El cardo mariano. Correcto. Entonces, la silimarina llega al hígado, lo regenera, despierta el glutatión y el glutatión automáticamente restituye los patrones del cuerpo. Cuando el glutatión se destruye en el hígado, se produce un proceso. Tomen nota porque este es el último punto. El proceso se llama apoptosis, que es la destrucción de la misma célula. Se destruyen unas con otras por culpa del cansancio del glutatión. Y cuando la silimarina llega, o el cardomariano llega, la regenera. Miren esto que les voy a leer. La mayoría de patologías en el cuerpo se generan por un desgaste de glutatión en el hígado. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Entonces, ya tienen un preámbulo de lo importante que es el glutatión. De pronto, ustedes pensaban que le iba a tocar un tema sobre los beneficios, pero yo quise ir un poco más allá para que ustedes se enamoren tanto de la molécula, como yo estaba enamorado hace 20 años de ella, ¿verdad? Y puedan ayudar a la raza humana. Y le doy la ñapa. Es la molécula natural que más fija hueso. Hay un estudio reciente que se hizo en una universidad que demuestra que la silimarina tiene un ácido que da fuerza al tejido óseo. Las personas que consumimos silimarina desde hace mucho tiempo